Hola, bienvenidos a este canal. Bienvenidos a Medical Training. Mi conocimiento, poder. Yo soy Javier Oliva, especialista en cirugía general. Y hoy vamos a ver el instrumental quirúrgico básico. Vamos a ver que existen diferentes tipos de instrumentos quirúrgicos. Son esenciales en la cirugía general. Tenemos que tener en cuenta que estos instrumentos han ido evolucionando con el tiempo, se han ido perfeccionando cada uno. Tenemos pinzas y tijeras, que son utilizadas para sujetar, cortar, los separadores o retractores que ayudan a mantener el campo quirúrgico abierto y a visualizar el área de trabajo del cirujano. Las sondas y los exploradores para examinar cavidades y tejidos, así poder identificar estructuras anatómicas. Y las suturas y agujas se usan para cerrar incisiones y unir tejidos, también conocidos como síntesis. Vamos a clasificarlos según su composición, según su forma, según su función. Y vamos a hacer mayor énfasis en la función, según su composición. El instrumental quirúrgico puede ser de acero inoxidable, de titanio, de aleaciones de cromo cobalto y de instrumental blindado. El acero inoxidable es una aleación de hierro, cromo y carbono, con el fin de prevenir la corrosión y añadir una fuerza tensil al instrumento. Se puede tener diferentes tipos de terminados. Por lo general se usa terminado en espejo, el cual tiene el inconveniente de que refleja la luz, puede distraer al cirujano, tiene el beneficio de que es más resistente a la corrección. El terminado agonizado, que es mate y a prueba de resplandor, y el terminado de ébano, que es negro, se utiliza sobre todo en la cirugía láser. El instrumental de titanio por lo general se usa en microcirugías, es inerte y es no magnético. Además, su aleación es muy dura, fuerte y ligera, más resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Y un terminado adomizado azul reduce el resplandor, pero no se utiliza de forma común en todos los instrumentales por el alto costo que tiene. El instrumental de vitalio es una aleación de cromo cobalto. Su fuerza y su resistencia son satisfactorias para la fabricación de dispositivos ortopédicos o implantes maxilofaciales. También existen otros diferentes materiales como son el cobre, la plata, el aluminio y el carburo de tungsteno, los cuales no son tan usados en el uso general. Aquí vemos diferentes ejemplos de acuerdo a los combinados o el material. Podemos ver que hay un acabado en espejo en la tijera de vendaje, el instrumental vascular titanio, un implante de una aleación de cromo cobalto, tijeras de ébano con un acabado negro, porta agujas y tijeras Mr. Bound, ambas de tungsteno. Según su forma, pueden clasificarse de un solo cuerpo, punta de punta, cuerpo. Ejemplo de esto tenemos el mango de bisturí, las cánulas de succión, las pinzas de disección, separadores, etcétera. Articulado, que es aquel que conta punta, cuerpo y una articulación, ejemplo las pinzas y tijeras, con cierre. Es aquel que conta de argolla, una articulación, cuerpo, punta y cierre, por supuesto. Ejemplos son las pinzas forces o los clamps vasculares y intestinales. Con force, conta de punta, articulación, cuerpo y el force en sí. Un ejemplo serían los forces ginecológicos o los artículos. Y los de fibra son aquellos instrumentos que están constituidos por fibras ópticas de vidrio recubiertas por un elemento de caucho. En general, el instrumental quirúrgico posee distintas partes que pueden ser identificadas, como la punta, que se compone del extremo de un instrumento. Cuando el instrumento se encuentra cerrado, ellas deben quedar estrechamente aproximadas. El centro, algunas pinzas vasculares e intestinales comprimen parcialmente el instrumento. La caja de traba es la articulación en bisagra del instrumento que permite dar movilidad de apertura y cierre durante la manipulación, para que cumpla bien su función. El mango o las ramas es el área entre la caja, la traba y las argolla. La cremallera mantiene el instrumento trabado cuando éste se encuentra cerrado. Deben engranarse suavemente. A menudo deben lubricarse. Y las anillas es el elemento que sirve para sujetar el instrumento de manera tal que le permita al cirujano realizar las maniobras quirúrgicas. De acuerdo a su función, podemos clasificar los instrumentos como de corte, de hemostasia, de aprehensión, de separación, síntesis y de drenaje. Tenemos que ver que algunos instrumentos quirúrgicos entran en varias de estas clasificaciones.
Por ejemplo, podríamos ver que de hemostasia y de aprensión, podríamos decir que la Kelly forma parte de estos dos grupos. También podríamos utilizar la Kelly para hacer una sutura, aunque no es lo más correcto, entonces también lo podríamos incluir en biociencia. El instrumental de corte requiere mucho cuidado en su manejo para evitar accidentes quirúrgicos, tanto con el acto quirúrgico en sí o con el personal. El instrumental de diéresis o de corte para seccionar los tejidos se puede clasificar en diéresis roma o diéresis aguda en dependencia del tipo de disección que realice. Para cortar, separar o extirpar un tejido, para cortar materiales. Este instrumento requiere de un manejo cuidadoso al momento de manipularlo para evitar accidentes, debido a que sus puntas son cortantes y filosas. Entre ellos tenemos el mango de bisturí, las diferentes tijeras, el electrobisturí, el bipolar, el armónico. Se pueden considerar de corte otros elementos como las gubias, las cizallas, la cureta, los cinceles, los osteótomos, es decir, todo aquel instrumento se usa para cortar un tejido. Y también hay instrumentos muy especializados como serían las sierras manuales eléctricas y los perforadores eléctricos o manuales. Los mangos de bisturí están numerados del 1 al 5 y los más usados son el número 3, 4 y el 7, también denominados Grab Parker o estándar. Los mangos de hojas de bisturí intercambiables son metálicos, pero existen desechables de material plástico que ya vienen acoplados al bisturí. Los mangos de bisturí 4 se adaptan a numerosas hojas. Sobre estas tenemos las 20, 21, 22 y 23, así como los mangos 3 y 7 se adaptan a las 10, 11, 12 y 15, que son las hojas más usadas. Y la diferencia entre el mango 3 y 7 es la longitud de los mismos, siendo el mango 7 más largo que el mango 3. Los tipos de bisturí podríamos decir que pueden ser desechables o reutilizables. Pueden ser de acero inoxidable o acero al carbono. Y la forma del bisturí depende de si son rectas, curvas, en ángulo o en forma de gancho. Cada una tiene diferentes propósitos. Por ejemplo, las rectas son buenas para hacer cortes lineales y limpios. La forma en gancho son buenas para hacer cortes curvos y profundos. El bisturí es un elemento imprescindible en la cirugía. Permite efectuar un corte preciso sobre la piel y además sirve para realizar sección sobre otros tejidos. El bisturí se maneja con la mano dominante, como si fuera un lápiz. Cuando haya que realizar pequeñas incisiones se puede aumentar la presión valiéndose del apoyo de la misma mano y del cuerpo del paciente. Debe aplicarse tensión a la piel con la mano no dominante y realizar un corte perpendicular a la superficie, no biselado, un corte limpio y un solo trazo, evitando así lo que se conoce como cola de ratón, que es como si fuera un arañazo que queda en el cual solo se corta la capa superficial de la piel. Los tamaños de bisturí son variables, como se muestra en la imagen, y depende cada uno del tipo y la ubicación de la incisión, también de la densidad del tejido y la preferencia de cada cirujano. Por ejemplo, el tamaño 10 es la hoja más grande y curvada, adecuada para realizar incisiones grandes y profundas de tejidos blandos. El tamaño 11 es una hoja recta y puntiaguda, ideal para realizar heridas precisas y punzantes. El 12 es una hoja en forma de gancho, diseñada para cortar en espacios reducidos o alrededor de las esquinas. La 15, pequeña y curva, se utiliza para realizar incisiones cortas, poco profundas en tejidos delicados. Y la 20 es una cuchilla muy pequeña y recta, utilizada para microcirugía o oftalmología. Para el manejo de las tijeras se introduce el dedo pulgar en uno de los aros y en el otro se introduce el anular. El dedo índice se coloca sobre la cruz para dirigir el corte. Normalmente la tijera se usa de derecha a izquierda, cerca a lejos y de abajo a arriba. Pueden utilizarse tanto para disección cortante como para la disección roma. Las Menzelbaum son tijeras finas, muy ligeras, con una punta roma o cortante, muy útiles para trabajos precisos o delicados. Las Mayo son robustas, punta principalmente roma, aunque las hay puntiagudas, y pueden ser curvas o rectas y de diferentes tamaños. Se usan para cortar estructuras fuertes como fascias y tendones. La tijera Mayo recta se emplea para cortar materiales de sutura y textiles. Aquí vemos diferentes tipos de tijeras, las cuales han ido evolucionando con el tiempo y
se han hecho específicas para determinados procederes, como la tijera nasal de Fomo y la nasal de Heyman, las cuales son de uso común en otorrino. Tenemos diferentes tijeras de botón. Son tijeras fuertes que se utilizan para el corte de tela, plásticos, etc. Una de sus puntas es gruesa, lo que permite deslizarla bajo la ropa de los pacientes sin temor a cortarla. Son anguladas aproximadamente 120 grados y su nombre más común es el de Lister y miden de 9 a 29 centímetros. Este botón nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos un paciente politraumatizado en el cual necesitamos retirarle la ropa y cortamos la ropa del paciente con esta tijera. O cuando tenemos que retirar un yeso o un vendaje, la podemos usar también. Aquí vamos a ver otros instrumentos de corte, también de hemostasia, como son el electrobisturí, bipolar y el armónico. Lo cual, si ustedes desean una conferencia sobre estos temas, me lo dejan saber en los comentarios. El electrobisturí es un instrumento que genera corriente de alta frecuencia, produciendo un corte, coagulación en los tejidos. El circuito que entra en contacto con el paciente consta de un electrodo, un elemento neutro y un electrodo bipolar. La sección o corte del tejido corporal está causada por el paso de corriente de alta frecuencia y densidad a través del electrodo activo, que es el que produce los efectos físicos, es decir, el corte y la coagulación. El electrodo neutro es el de gran tamaño que se aplica al cuerpo del paciente y el activo es el que usamos en el electrobisturí. La corriente parte del generador, es decir, el electrobisturí, y circula por los electrodos activo a neutro, cerrando el circuito a través del paciente. Al aplicar la corriente con un electrodo de corte que tiene una superficie de corte muy pequeña, esta circula con gran densidad. En este punto el tejido ofrece una gran resistencia a la corriente, calentándose rápidamente y produciéndose la evaporación instantánea del líquido, obteniendo de este modo un corte limpio y fino, apenas sangrante. La cauterización o hemostasia se produce por el paso de pulsos de corriente de alta frecuencia a través del electrodo activo. Dicha corriente produce un aumento de temperatura sin provocar desnaturalización de proteínas ni su volatilización, pero progresa ligeramente en el tejido circundante. El instrumental de aprehensión podemos clasificarlo en fijos y móviles. Este grupo incluye los instrumentos que abrazan los tejidos entre sus mandíbulas y tienen la función de traccionarlos, sostenerlos o movilizarlos en el campo operatorio. Se denominan pinzas. Por su diseño pueden interactuar desde el delicado músculo ocular hasta un resistente hueso. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, los de presión elástica o móviles y los de presión continua fijos. Y los de presión continua se pueden clasificar en fuertes, son aquellos que poseen dientes, los cuales las convierten en pinzas totalmente traumáticas, y las de presión continua delicada, son aquellas que no poseen dientes, cuales las convierten en atraumáticas por excelencia. Las pinzas de presión continua o fijas con cremallera destinadas a la presión y movilización de tejidos blandos, por contar con un mecanismo de cremallera entre sus mangos, no necesitan de la fuerza de la mano para permanecer colocadas en su sitio. Existen muchos modelos de estas pinzas, pero todas poseen las partes del instrumental descritas anteriormente: mandíbula, caja de traba, ramos, mangos, cremallera y anillos. Las pinzas de presión continua se pueden clasificar de acuerdo a si poseen dientes o no, es decir, en fuertes y delicadas. A su vez, dentro del grupo de pinzas de presión continua, hallamos un subgrupo denominado instrumental de hemostasia. El instrumental móvil o pinzas de presión elástica, también llamadas pinzas de la mano izquierda o pinzas de disección, se consideran una prolongación de los dedos del cirujano y hacen presa al comprimirlas entre el pulgar y los demás dedos, sin llegar a cerrarse debido al arco elástico del cual están construidos. El tamaño varía desde los 11 hasta los 30 centímetros en dependencia de la profundidad con que se va a trabajar. Según el largo de sus ramas se distinguen tres tipos: cortas, medianas o largas. Debe destacar que estas pinzas no cumplen con las partes de los instrumentos destacados anteriormente, ya que solo poseen rama y punta, pero no cremallera.
Y la principal característica que determina el uso que se le va a dar es la punta, y esta puede ser con dientes o sin dientes, en dependencia del tejido que se va a tratar. Por ejemplo, tenemos las pinzas en bayoneta y las pinzas de Addison Brown, las cuales se modifica la forma del cuerpo de esta pinza. O la pinza de Rush, donde varía las características de los dientes de la misma. El instrumental síntesis, que es utilizado para suturar tejidos, frontar, establecer la continuidad de los mismos. Está caracterizado por suturas, las cuales se utilizan para afrontar o fijar los tejidos. Para esto vamos a utilizar los cortes de agujas, las tijeras de mayo, pinzas de disección con o sin dientes en dependencia del lugar donde se está suturando. También se pueden utilizar suturadores mecánicos, suturas de diferentes calibres y agujas viudas, que son cuando no viene adherido a la aguja la sutura. Sobre este tema se realizará otra presentación más adelante, por lo cual no se profundizará. Aquí vemos el porta aguja y el instrumento destinado al manejo de las agujas quirúrgicas para la colocación de puntos de sutura. Vemos el porta aguja de mayo, que posee una punta recta y en el interior de sus extremos posee una lámina de tusteno. Puede ser largo o corto, dependiendo de la profundidad en la que se trabaje con el instrumento. Y también pueden variar los ángulos de la punta del porta aguja. Los instrumentales de hemostasia son utilizados para realizar, como su nombre indica, hemostasia en un vaso sangrante o en un tejido. Y vamos a ver que son diferentes pinzas, las cuales también formaban parte dentro del instrumental de presión. Aquí podemos ver que hay diferentes pinzas, las cuales pueden tener dientes o no. Y también tenemos otros elementos como el electrobisturí, que no es una pinza en sí, pero sí forma parte del instrumental de hemostasia. Aquí vamos a ver algunos pinzas, como por ejemplo la Kelly o la pinza de kosher. Su principal diferencia es que la pinza de kosher posee dientes, lo cual la convierte en una pinza traumática, aunque sigue siendo una pinza hemostática. Pueden ser ambas rectas o curvas y de diferentes tamaños. Tenemos la pinza de Kelly de Addison Baby, también conocida como pinza de Mister, la cual tiene la punta a un ángulo variable, pero por lo general es de 90 grados y se utiliza para una disección profunda, como por ejemplo el labial. Tenemos la pinza de mosquito, la cual se usa para pequeños cirugías. El instrumental de separación puede ser manuales o automáticos fijos. Separación es la maniobra destinada a la retracción de estructuras, tejidos u órganos en un sentido tal que se puedan poner los planos subyacentes y de esta manera dar claridad, calidad, simplicidad y seguridad a todas las maniobras realizadas por el cirujano. Según el modo de separar, se establece la constitución de los separadores. Aquellos que necesitan de una mano, fracciones de ellos, denominados separadores manuales o dinámicos, y por oposición, los que se mantienen solos entre los bordes de la herida, denominados separadores automáticos o estáticos. Entre los separadores manuales, vamos a ver que para cumplir su cometido deben ser manejados por la mano del ayudante, quien los mueve según los requerimientos específicos de cada cirujano. Generalmente poseen un mango que varía en longitud para corresponder con el tamaño, longitud y la profundidad en la que se está trabajando. Tenemos diferentes ejemplos en pantalla. Podemos ver que el separador de Farabeo, el Miller y el Richardson se utilizan en planos superficiales de la incisión, en piel, tejido celular subcutáneo y muscular. Generalmente son utilizados en todas las cirugías. Pueden ser chicos, grandes o dobles, según como sea la lámina. También tenemos diferentes tipos de valvas que poseen un mango para traccionar de ellas, y luego las láminas terminan en un ángulo. Se utilizan para separar en profundidad, por lo general, el contenido pélvico. La valva de Diver, también llamada valva semilunar forme, posee una lámina ancha, la cual le permite separar en profundidad cuando se necesita utilizar gran fuerza. También hay valvas maleables y se fabrican en una aleación especial de acero inoxidable, lo que permite al cirujano doblarlas y convertirla en una valva específica para el fin que esté buscando el cirujano. El instrumental fijo son instrumentos diseñados para conseguir la separación durante el procedimiento y permitir que los ayudantes pongan sus manos libres
para colaborar con los cirujanos en otras tareas. En general, todos los modelos tienen principios de funcionamiento semejantes. Fijan en los bordes de la incisión, previa colocación de compresas estériles. El cirujano les da la apertura adecuada que requiere y quedan en esa posición sin necesidad de ninguna asistencia manual. Esto es lo que les da la característica de autoestático. El mecanismo mediante el cual se mantiene la tensión para la separación puede ser por medio de cremalleras o por un sistema de mariposas y tornillos. Por ejemplo, tenemos el separador de Belkman-Hudson y el mastoides, que cuentan con dos anillas y un sistema de cremallera, y de la caja de trabas nacen dos brazos, los cuales terminan con un extremo con dientes que amplían el poder de la separación. Se utilizan en cirugías vasculares, fístulas arteriovenosas o otros procederes que necesiten una separación más específica. El separador de Balfour cuenta con un soporte que trae acoplados dos ramas transversas, de las cuales una se desliza sobre él y la otra está fija. La que se desliza tiene un sistema de mariposas y tornillos, el cual se ajusta en la medida que requiere el cirujano. Separa los bordes de la pared abdominal. Sobre el soporte también se puede acoplar una valva suprapúbica, sería una valva de Balfour, con lo que se consigue separar la vejiga en el caso de incisiones infraumbilicales. Este separador se utiliza en cirugías ginecológicas, abdominales y urológicas. El separador de Finocheto cuenta con dos brazos con láminas y un sistema de cremallera de manual labio. Trae dos tamaños distintos de valvas, y dos más chicas y dos más grandes. Se utiliza para separar las paredes costales. El separador Sullivan O'Connor es un separador que se utiliza por lo general para cirugías ginecológicas y separa tanto la vejiga como el resto de las estructuras abdominales. El instrumental de drenaje es el que realiza la aspiración, la limpieza del campo operatorio, o sea, la remoción de sangre trabasada o de los líquidos que se puedan encontrar. Este secado se puede efectuar con gasas libres o montadas en pinzas, compresas o mediante aspiración central, para lo cual se utilizan cánulas de aspiración. Algunos ejemplos serían el Jankower, que es un pico de aspiración por el que es menos traumático para los tejidos. En forma de oliva, el tubo de aspiración Pull es un pico de aspiración recto, penetrado y acero inoxidable. Por lo general, los aspiradores se acompañan de un mantel que sirve para taparlo. Vemos al extremo derecho de la pantalla que tenemos un sistema de aspiración y irrigación, el cual es utilizado en cirugía de mínimo acceso. Aquí, si desean que haga un video específico de instrumental quirúrgico en cirugía de mínimo acceso, me lo dejan saber en la caja de comentarios. El cuidado y mantenimiento del instrumental es muy importante. Actualmente en el mundo muchos instrumentales son desechables, pero por alto costo el instrumental especializado no es desechable. Por eso es que es importante la limpieza, esterilización y el mantenimiento de los mismos. Las técnicas de esterilización van desde esterilización a vapor, esterilización con gas o también puede ser con soluciones esterilizantes. Esto depende del tipo de instrumental que se vaya a utilizar. La importancia del instrumental quirúrgico, espero que haya quedado claro, que es crucial para la seguridad y calidad del procedimiento quirúrgico. La selección y el uso del mantenimiento adecuado son esenciales para garantizar la salud del paciente y el éxito de la cirugía. Los instrumentos quirúrgicos son esenciales en la cirugía. Cada herramienta tiene un propósito específico. Su uso adecuado garantiza procedimientos seguros y efectivos. Denle like y suscríbanse. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.